Ya dejen en paz al presidente, mamá vergas, dejen de sabotearlo. No sean así, por favor. Verán, verán. Bienvenidos a Divagando. Mi nombre es Luis. Son las 3:27 de la mañana. Y nada, navegando por internet, ahora que no podía dormir, me topé con un video de Inés Manzano, una entrevista con Fausto Yepes, periodista de Teleamazonas, creo, donde dice que relacionado al asunto de Esmeraldas, sufrieron sabotaje. Entonces, nada, me puse a pensar un rato, yo no les miento, llevo como una hora pensando y me empecé a acordar pues de todas las veces que dijeron que ha habido sabotaje, que han dicho que ellos tienen evidencia, que ellos tienen este pruebas de que los están interviniendo, de que hay fuerzas externas que se meten con el gobierno. Entonces, nada, por aquí anoté un par de cosas medias interesantes de lo que habló Inés Manzano. eh, y bueno, a ver, hablemos a calzón quitado, como les digo. Para empezar, se estaba hablando un poco de la situación que está viviendo Esmeraldas. Para quien no lo sabe, la semana pasada hubo un derrame de petróleo. Se cree que es una negligencia de parte de Petroecuador. Días antes se había despedido al director general de Petroecuador, despedido desde la presidencia. Y bueno, para quien no lo sabe, históricamente la provincia de Esmeraldas, una de las provincias más lindas que tiene el Ecuador, de la que más futbolistas han salido, una gastronomía exquisita, unas playas hermosas. eh, Siempre ha estado abandonada por el Estado, siempre ha sido una provincia muy, muy, muy abandonada, muy descuidada, a pesar de tener, de estar ubicado estratégicamente en su ubicación, de estar muy cerca de otras provincias, de ser una potencia turística. Siempre ha estado muy, muy abandonada y muy descuidada no solo por este, sino por muchos presidentes, por todos los presidentes, se podría decir. Bien sabemos que el río Caple ya murió. Son dos ríos que ya, cuya fauna ya se extinguió para siempre, debido a que el derramamiento de petróleo es el más grande que se ha suscitado en Ecuador. Esto, aclaro, esto no es nuevo. Los derramamientos de petróleo no son nuevos, no es algo que pasó justo en 2025, no, ya han habido algunos, pero este es el peor. Y es que estaba viendo una entrevista que le hacían a un ingeniero que estaba tomando pruebas para limpiar el río, y él habla de que hay una capa de 40 o 50 centímetros de petróleo regada en el mar. Es decir, que estamos hablando de que el daño a la naturaleza es irreparable, y mucha gente en Esmeraldas, al tener estos ríos, los usan como fuentes de agua porque es agua dulce, y resulta que con el agua contaminada no puedes vivir. Mucha gente está enferma, mucha gente está teniendo problemas de salud, problemas que se van a agravar, dado que al ser una de las provincias más descuidadas, el sistema de salud, por ende, por defecto, es descuidado. En Esmeraldas es peor. Si ustedes creen que su ciudad, el sistema de salud es malo, en Esmeraldas es mucho peor. Y bueno, mucha gente, aparte de presentar enfermedades, está complicándose, y probablemente dentro de un tiempito empiecen a haber muertes relacionadas a esto. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Primero, llegar 7 días tardes a a la zona del desastre. Segundo, militarizar la ciudad, lo que no tiene sentido. Eh, la gente lo que quiere es agua. La gente lo que quiere es una solución, no quieren que les desbala. Y bueno, ya entrando, creo que esto ya lo hemos hablado muchas veces. Y bueno, ya para adentrarnos un poco en la entrevista, Inés Manzano cuenta que hubo un incidente de sabotaje donde un empleado abrió una compuerta que provocó confusión sobre el estado del río Vilches. Además, se habla de que este supuesto trabajador de Petroecuador fue enviado por otra persona, o fue coaccionado, o fue obligado a hacer esto. ¿Por quién? No se sabe. ¿Le pagaron? No se sabe. ¿Cuál es la única fuente que tenemos? Inés Manzano.
A ver, y aquí es donde yo les digo, ¿hasta cuándo vamos a seguir cayendo en la mentira del sabotaje? O sea, todo es sabotaje en este país. Todo. Recuerdo, hace unos meses, bueno, hace unos meses, hace unas semanas, hice un video hablando de que habíamos tenido el enero más sangriento de todos los tiempos en 2025, con más de 600 muertes. Y uno de los ministros, chuta, no quiero quedar mal diciendo, equivocándome del cargo, pero bueno, el ministro encargado de esto dijo que en Ecuador el problema no son las muertes porque exista falta de seguridad o porque el plan Fénix no se ha aplicado o porque el plan Fénix no exista, sino que se han triplicado las muertes y estamos teniendo los meses más sangrientos del año porque estamos en un año electoral. Ok, estamos en un año electoral, entonces cuando pasen las elecciones el país se va a calmar. Se supone que el plan Fénix es para eso, ¿no? Y mucha gente va a decir, oye, pero ¿qué culpa tiene Noboa? Ñaño es el presidente, ¿sí? O sea, se lo escogió para que ocupe este cargo, se lo escogió para que nos alivia un poco la carga de tener que soportar vivir en un país en donde no puedes salir a la calle porque te van a robar y te van a matar, donde no te puedes quedar hasta tarde en las calles, qué sé yo, salir de fiesta con tus panas porque te van a robar y te van a matar a la salida, donde no puedes hacer un viaje en un autobús interprovincial o puedes hacerlo pero no sabes cómo vas a llegar, no sabes tan siquiera si vas a llegar, porque la inseguridad en el país ha subido a niveles nunca antes vistos. Y bueno, está pasando demasiado, demasiado, es muy intensa la curva de inseguridad que se está viviendo en el país y en vez de asumir responsabilidades, tenemos a autoridades que dicen, no, nos sabotearon. Ok, recordando un poco más, ya les hablé de este ministro que dijo que la inseguridad en el Ecuador se debe a que es año electoral, no a que el plan Fénix no exista. Bien, el año pasado, a finales del año pasado, recuerdo que se hablaba mucho de sabotaje y se habló de sabotaje en dos o tres momentos específicos. Recordemos cuando fue la crisis eléctrica, cuando empezaron los apagones, este, hubo a ver, siempre hay especulaciones, siempre hay problemas, siempre hay teorías, siempre hay, o sea, de todo, siempre se busca culpables y eso es algo que por lo menos en tiempo de apagones se vivió mucho. ¿Qué pasa? Que cuando fueron los apagones, recordemos, yendo de atrás, yendo desde, retrocediendo en el tiempo, recordemos que el gobierno emitió un comunicado en donde aseguraba que el 20 de diciembre se iban a terminar los cortes de energía. Perfecto, hasta ahí perfecto, todo el mundo bacán, aplaudía y lo decía, wow, qué gran presidente. Llega el 20 de diciembre y se fue la luz. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Decir que hubo un sabotaje dentro de dentro de Selec. Y es gracioso cómo cambian las versiones, porque yo recuerdo, porque yo esa noche tenía megas y estaba navegando por Instagram y cuando se fue la luz emitieron un comunicado en donde decían que habían fallas técnicas. Para emitir este comunicado se demoraron 2 horas. Luego, al día siguiente, cuando ya hubo luz, que volvió en la madrugada, me imagino, porque ya se fue casi a medianoche, cuando ya hubo luz, dijeron que era sabotaje. Muy bien, perfecto. Si vamos más atrás, cuando empezaron a hacerse virales, o bueno, virales, cuando se empezó a hacer común tener que ver horarios en los que tu barrio se iba a la luz o a la hora que venía, los horarios que nos indicaban la hora a la que teníamos y a la que no teníamos luz. Perfecto. ¿Qué pasa? En muchos lugares, y no estoy hablando específicamente de la ciudad donde yo vivo, sino en muchas otras provincias, los horarios no se cumplían. Los horarios se irrespetaban. ¿Qué dijeron? Sabotaje. Recuerdo, incluso un poquito antes, que hubo un... Ah, no, 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 fue mismo para el 20 de diciembre. Sí, sí, fue para el 20 de diciembre. Hubo un video muy viral donde entra uno de estos chicos que viven en la calle, recicladores, obviamente, que se metió a un lugar de estos donde tienen las antenas y tienen mucho cable así, de Selec, un edificio de Selec,
Se metió y empezó a robarse el cable por el cobre, obviamente. Recordemos que el cobre se paga mucho bien, se paga muy bien en las recicladoras, por lo que es pesado y es un material bastante codiciado. Eh, este chico entra, se roba unos metros de cable, nadie lo detiene, no había un guardia, no había nadie, no, es más, ni siquiera sé cómo es que funcionaban las cámaras. Y sale y se va. Esa noche recuerdo, porque yo estoy en un grupo de seguidores de Novoa, no por nada en especial, sino para saber un poco las agendas y todo eso. Este, Decían que fue culpa de este chico que se metió, justo se robó el cable que le daba luz a la ciudad, entonces es culpa de él. ¿Y cuál era la tendencia en ese grupo? Achero hijo de tal y cual, mono cara de este, mono cara de este otro. Ay, perdón. ¿Por qué? Porque bueno, ya sabemos cómo funciona el país. Cuando se empieza a ser muy conocido que la ex ministra de Energía tuvo una, tuvo una comunicación con el presidente, tuvo una reunión en donde le avisó, presidente, le alertó y le dijo, presidente, se viene una crisis, presidente, va a pasar esto. ¿Qué pasó? La despidieron. ¿Cuál fue y eso sí recuerdo haberlo visto, la declaración del presidente fue decir que hubo sabotaje de parte de la ex ministra de Energía, que ella filtró información, que hizo cosas que no se debía que hacer, mm, que no hubo investigaciones, que no se estudió, que no sé qué. En fin, antes también recordemos que cuando se empezó a ir la luz, cuando empezó el problema, fueron a decir que en Mazar abrieron las compuertas y la vaciaron. Eso fue Correa, desde Bélgica agarró un avión, vino, llegó a Quito, agarró la cooperativa Baños, que sale de Quito a las 12 de la noche, llegó a amasar más o menos eso de las 6 7 de la mañana y vació la compuerta. Un embalse que tiene una capacidad de más de 50.000, 60.000 canchas de fútbol, que tiene que creo que ni tiene compuertas, que es dificilísimo que se vacíe en tiempo récord, creo que se lleva 1 o 2 días, no 12 horas como se lo estuvo diciendo. Entonces, cuál fue la respuesta del gobierno? Que hubo fraude. Cuando fue lo de la consulta popular, también, que hubo sabotaje, perdón. Cuando fue lo de la consulta popular, recuerdo que decían que estaban atentando contra la gente y que era solo por el miedo a la consulta popular y que perdieron en las preguntas estas relacionadas al trabajo por horas y no recuerdo, y la de las cortes internacionales. Bueno, en todas las preguntas que perdieron, también decían que hubo sabotaje. O sea, no es que el gobierno haga mal las cosas, lo sabotean. Ya dejen de sabotearlo, por favor. Entonces, o sea, ahora que hay Ahora, volviendo un poco más para acá, al futuro, volviendo al 2025, ¿qué pasó recién? Y eso es un tema que traté en el video pasado. Daniel Noboa no aceptó que le sacaron el empate en la segunda vuelta y que no, dijo que hubo sabotaje. Que él tiene evidencia en donde hay sabotaje, donde comprueba que hay sabotaje. Loco, yo creo que ya, ya es un poquito tonto que nosotros vivamos cayendo en el mismo cuento de siempre. Una mentira dicha 1000 veces se vuelve verdad o hacemos creer al que nos la dice que es verdad. Porque simplemente no se puede aceptar que todo el tiempo sea sabotaje. Y en caso sea sabotaje, ok, es peor, deja peor para el gobierno. ¿Por qué? Que no pueden no pueden controlar sus propias instalaciones, sus propias, no, o sea, no pueden hacer nada, están ahí pobrecitos.
El otro día también hubo un intento de atentado en un cuartel, algo así, y dijeron que era sabotaje. Sí, o sea, yo te voy a creer que un tipo que no tiene nada que ver se metió a un cuartel lleno de militares, les puso una bomba, la quiso explotar y es tan tonto que se dejó ver. O sea, no. O sea, pensemos de forma crítica, ya usemos el cerebro un poco. Está bien que el show mediático y el show político nos quiera embarcar a veces y nos quiera subir y nos quiera meter ideas en la cabeza y juegue con nuestras emociones, pero también entendamos que somos seres humanos y que somos conscientes y que si nos venden estos shows es por el poco nivel de inteligencia y de capacidad de crítica que tenemos. Oye, al final este país siempre se repite. En el fondo sigue siendo lo mismo, en la forma ha cambiado. ¿Por qué? ¿Saben una cosa? ¿Saben que otro gobierno era el que decía que todo el mundo lo quería sabotear? Rafael Correa. Él siempre decía que lo querían sabotear. O bueno, vámonos más al futuro, vamos más a algo más actualizado. Dicen no quieren ser Venezuela. ¿Saben qué presidente también se la pasa diciendo que todo es sabotaje? Nicolás Maduro. No es que Nicolás Maduro se equivoca, no, es el imperio que lo está saboteando. No es que Daniel Noboa se equivoca, no, es Correa que lo está saboteando. Oye, ¿hasta qué hora vamos a seguir comiéndonos ese cuento? Se supone que no queremos ser Venezuela, pero nos estamos yendo por el mismo camino. Y la gente te va a decir, no, es que el socialismo es una mierda. Mira, tú puedes tener tus ideas y tus posturas sobre socialismo, capitalismo, puedes identificarte con lo que tú quieras, puedes identificarte con una Ford 150 doble cabina, con equipo full y aire acondicionado si te da la puta gana. Lo que no puedes es ser estúpido de vivir creyendo estas mentiras. O sea, estamos cayendo en la misma trama de siempre. Te quieren meter miedo, te quieren decir que sí, que te están saboteando, que ellos son los héroes, que la guerra la están luchando, que no pueden, que sí pueden. Al final, ¿qué es lo que está pasando? En unas horas es el debate. En unas horas es el debate. Vamos, ¿qué es lo que, qué es lo que queremos comprar ahí? Porque yo vi en los grupos estos de fans de Novoa que estoy, hay mucha convocatoria para ir a Quito. De hecho, habían salido muchos esta noche. Habían salido muchos para ir a apoyar al presidente. ¿A apoyarlo para qué? ¿Se van a subir ellos a debatir? No, ¿verdad? Al final Daniel Noboa es como un niño malcriado que quiere que le aplaudan todo, que siempre va a tener la razón y que es imposible de cuestionarle. Pero más allá de las posturas políticas y de los actores, ¿hasta cuándo vamos a caer en lo mismo? Solo revisemos la historia. Solo revisemos la historia. Lucio Gutiérrez dijo que él salió del poder también porque fue un sabotaje. Rosalía Arteaga no fue presidenta porque literal ahí sí hubo un sabotaje. Rafael Correa no era corrupto, lo saboteaban. El trabajador de Petroecuador no se equivocó, saboteó. O sea que cambian mucho las cosas cuando sabes escoger las palabras, pero sinceramente, ¿hasta cuándo vamos a seguir comprando ese cuento de que no es que los sabotean, son las víctimas? ¿Hasta cuándo son víctimas? ¿Mm? ¿Hasta cuándo van a ser víctimas? Porque la plena, o sea, es la excusa perfecta, ¿no? Se lavan las manos perfecto. No, no es mi culpa, me sabotearon. ¿Y qué estás haciendo contra ese sabotaje? Yo hasta ahora sigo esperando que se muestren las supuestas evidencias que tenían de que se coartaron muchos votos en las elecciones para que voten por Correa. Y es increíble cómo hay gente que se cree esa mierda. Es increíble. O sea, hay gente que de verdad se cree que vino alguien y te pagó $20 para que tú votes por Luisa. ¿Pasará? Sí, sí pueda que pase, pero es un caso entre cuantos. ¿Mm? Pero ellos dicen que son miles y millones, que todos los votos de Luisa González son porque fueron amenaza. Loco, ¿hasta cuándo vamos a ser tan estúpidos de creernos eso? O sea, no. Mira, conozco gente que
al inicio votó por Noboa porque, bueno, sí, la verdad el país está mal, el país está insufrible, o sea, ya esto no aguanta más. Pero ahora, año y medio después, tener que ver a un tipo que tiene más TikToks que obras hechas, la verdad sí es preocupante y ellos van a cambiar su voto y ellos van a votar por otra persona. Y no es porque sea la mejor opción, sino que es un malo conocido, ¿no? Más vale malo conocido que bueno por conocer. La cultura de las excusas se volvió una tendencia en el Ecuador. O sea, para tú ser político en este país o ser presidente, tienes que tener excusas. Todo presidente ha tenido excusas de sabotaje. No me creen, revisen la historia. Desde el retorno a la democracia, todos, absolutamente todos, han sufrido algún tipo de sabotaje. Nunca es inoperancia, nunca es una equivocación, nunca es un error, nunca, no, siempre es sabotaje. Entonces, ¿hasta cuándo? O sea, la verdad, ¿hasta cuándo vamos a tener que soportar que el idiota de turno nos vea la cara de idiotas a los ciudadanos que estamos viviendo en el país? Porque somos 18 millones, no es uno, no son dos, son 18. Y ahora, en estos días, se modificó el calendario electoral para que no afecte al presidente. Y la campaña va a arrancar desde el debate, la campaña va a arrancar un día antes, ya no desde el 24, sino desde el 23. Entonces se puede decir que ya estamos en tiempos de campaña electoral. Se añadieron preguntas de sí y no para el presidente, eh, lo de los celulares se va a prohibir. Entonces, no, y se los ha puesto. Eso es más que seguro. Cuando sean las elecciones, van a decir que hubo sabotaje, de un lado o del otro. Van a decir que hubo sabotaje. Entonces, ya, ¿hasta cuándo vamos a tener que soportar tanto sabotaje? Wow, Ecuador es un país donde todo el mundo te sabotea. O sea, donde te sabotean por todo. No es que tú te equivocas, no, te sabotean. Esa es la mentalidad del fracasado. No poder aceptar que te equivocaste, sino que te hicieron equivocar. ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta verdadera. ¿Hasta cuándo? ¿Mm? ¿Hasta cuándo vamos a tener que fumarnos, que un idiota que hable bonito, que se vista bien, nos diga lo tontos que somos a cada rato? Porque ustedes escuchan un discurso de Daniel Noboa hoy por hoy y es el discurso de un tipo que se vende como si fuera la mayor solución de todo. Como, ¿han visto esos vendedores de carro, esos veteranos que te meten, o los que venden perfume, los que contratan en la calle para venderte perfume y te llenan de una labia brutal y te dicen, hola guapo, ¿cómo estás? Buenas tardes, tal vez tienes un minuto de tu tiempo. Mira, lo que pasa es que tú te ves una persona bastante agradable y creo que esta fragancia combina contigo y te echan, y cuando preguntas, ok, ¿cuánto vale? $30. No, vete a la verga. Y total te hicieron perder el tiempo. Ya así, así, así. Un tipo que habla bonito y que no, bueno, ni siquiera habla bonito, no sabe de lo que habla. Otra cosa, otro caso de sabotaje muy conocido fue, por ejemplo, cuando desaparecieron los niños de Entaura, cuando pasaron los cuatro de Guayaquil, decían que las Fuerzas Armadas sufrieron un sabotaje y entonces había gente de GDOs metidos, como, disfrazados como militares dando rondas por la ciudad. Oye, o sea, este es el país de los ineptos, este es el país de los estúpidos. Qué fácil es sabotear a los demás. Qué fácil es conseguirse un uniforme de militar y hacerse pasar por militar. Qué fácil es conseguir un arma. Qué fácil, ¿no es cierto? O sea, si son el nuevo Ecuador, ¿por qué chucha no cambian? Porque los mismos sabotajes sufría Correa. El otro también se vivía siendo la víctima. Y la plena que Rafael Correa se vivía siendo la víctima y Daniel Noboa también se vive siendo la víctima. O sea, nunca es culpa de ellos nunca se equivocan, ellos, ay, pobrecitos, hacen todo bien, son tipos cultos, son los superdotados del país, no hay nadie más inteligente y más sabios que ellos. Pero chucha, se te están metiendo en las Fuerzas Armadas a vaca. Fito se te escapó caminando. ¿Dónde está él?
Te venden aviones truchos como se los vendieron a Correa, te venden helicópteros que no sirven para un carajo como se los vendieron a Correa. Las pandillas te están ganando la guerra, las pandillas mandan al más pato, lo meten en un cuartel y lo hacen poner bombas, así de simple. Y no hay un puto policía que lo detenga, no hay un militar que se dé cuenta, no hay un distintivo que te sirva para saber quién sí es un militar y quién no. O sea, qué fácil no es sabotear aquí todo. Qué fácil. Qué fácil es sabotear al Estado. Porque por ahí hay uno que le debe más de 90 millones al país, 94, la última vez que vi. Que la empresa de su papá, de la cual él era presidente hasta que se fue, hasta que se hizo asambleísta, ha estado evadiendo impuestos por años y le debe 94 millones de dólares al país y no los va a pagar porque ahora como tiene un cargo muy importante donde te ponen una banda, puede hacer lo que quiera, ¿no? Qué fácil es sabotear el sistema de justicia. O sea, teniendo juicios encima, te fuiste del país y ahora hay uno por ahí que anda viviendo por Bélgica y se la pasa de lo lindo viajando por el mundo, gozando gozando un montón, yendo a México a cada rato, siendo tratado como rey, yendo a Venezuela, a dormir en los hoteles más caros, donde una noche te puede costar 400, 500 dólares fácil, una noche en la habitación más barata. Y lo sé porque lo he visto, ¿no? Qué fácil es sabotear todo en este país, pero a ti, que te duele una muela y vas al centro de salud y tienes que estar 4 horas esperando un puto turno, porque no hay doctores, porque no hay hospital, perdón, porque no hay personal, y si vas a un hospital es peor todavía la atención. No puedes sabotearlo, fíjate. O sea, entonces, ¿quiénes son los más? O sea, el país es para los vivos, ¿no? Como dicen malamente por ahí, el mundo es de los vivos. Si no te aprovechas de los demás, se aprovechan de ti. Si tienes contacto, si tienes amigos, si tienes poder, puedes sabotear. Y si no, y si intentas, así sea por error, saltarte un paso en la ley, eres un delincuente. Pero otros que hacen desastres y que tienen delitos comprobados, pueden vivir de lo mejor y de lo lindo en el país. Entonces, ¿hasta cuándo? O sea, la plena. ¿Hasta cuándo se va a permitir esta mierda? ¿Hasta cuándo se va a permitir que te roben de frente, se te rían en la cara y tú les des las gracias porque te roban? ¿Hasta cuándo vamos a tener que escoger entre el cáncer o el SIDA como opciones principales para gobernar el país? Se supone que son los dos mejores candidatos. Son los dos seres o los dos habitantes más intelectualmente preparados para ser presidentes. Pero si lo que se está pensando es que desde que van a llegar van a ser pillerías, ¿para qué? Ambos polémicos, ambos con problemas, ambos confrontados. O sea, no tiene sentido ya esta huevada. Entonces, para qué se trata de respeto? ¿Para qué hay leyes? ¿Para qué las respetas? O sea, haz lo que te dé la puta gana, total. Todos lo hacen. Y si te equivocas, y si te agarran en la vuelta, y si te pillan, tú dices, no, me sabotearon. Y ya, hubo sabotaje. O sea, ¿cuándo es sabotaje y cuándo es negligencia? Ah, ah. Porque lo que está pasando en Esmeraldas, dicen que fue negligencia. Y si te pones a analizarlo como una negligencia, es una negligencia. Pero si te pones a analizarlo como un sabotaje, hay que usar la imaginación y ahí sí ya es un sabotaje. Pero la plena, el sabotaje es la nueva estrategia que tienen estos manes para evitar cualquier problema, para evitar cualquier argumento, para evitar cualquier crítica. O sea, qué fácil, ¿no? Entonces yo soy el presidente, voy a Radio Pichincha, radio donde estoy pautando, y si digo es que mañana va a llover de abajo para arriba, me aplauden porque yo digo que llueve de abajo para arriba. Y si soy Telesur y digo que a mí me cae mal el presidente porque ese peinado que tiene es de pelucón fascista, ultraderechista, pro vida, me van a aplaudir. O sea, ¿hasta cuándo? O sea, la plena, la plena, la plena. Porque ya es cansado, o sea, yo ya me estoy cansando de tener que escuchar siempre
a los mismos estúpidos de siempre decir lo mismo. No, sabotearon. No, es culpa de él. No, es culpa del otro. No, es que hace 8 años no se le da mantenimiento. No, es que cuando yo estuve sí se le dio mantenimiento. Yo creo que ya hace falta como de ser un poquito más críticos y exigir un poquito más de respeto, al menos en cuanto a las declaraciones. O sea, que se tenga claridad en los procesos. No puede ser posible que, por ejemplo, tú digas, yo tengo evidencia que culpa a un montón de personas, que se nota que compraron que fueron a comprar votos, que amenazaron a gente para comprar votos y así pasar un mes, 2 meses y no presentarla. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Fue solamente una propaganda para evitarte el ridículo de decir que perdiste en primera vuelta, mientras cuando tú te dabas por absoluto ganador. ¿Mm? O sea, qué fácil, ¿no? Solo dices, ya, me sabotearon y ya. La ex ministra de Energías hizo un comunicado hace unos meses en donde decía que ella no iba a hablar porque muchas cosas se hicieron públicas y que temía por su vida. Entonces, ¿qué hay detrás? Entonces, ¿qué hay detrás? Otra cosa, la vicepresidenta Verónica Abad. El presidente no la quiere porque supuestamente lo va a sabotear, porque supuestamente es correísta, pero una tipa que tú entras a su cuenta de Twitter y le encuentras fotos apoyando a Donald Trump y apoyando a Javier Milei, ¿cómo va a ser correísta? ¿De dónde? O sea, a ese nivel llegamos de que te dicen o sea, te pueden decir cualquier estupidez y tú lo crees, solo porque ese tipo odia al mismo que tú odias. Entonces estamos viviendo en un país que sufre un gran sesgo de confirmación. No hay una manera coherente de explicar la estupidez que estamos viviendo. Ojo, y no estoy a favor de uno o del otro, solo digo que ¿hasta cuándo? Porque si te mienten de ambos lados, ¿cómo consideras tú una opción buena? A ver, vamos a ordenarlo. ¿Cómo va a ser una buena opción votar por uno de estos dos si ya está más que comprobado que los dos te mienten? Van a decir, no, es que no hay más, no, sí hay más. Pero ¿saben qué pasa? Que en este país se dejan comer mucho la cabeza con el cuento del voto útil y nos dejamos comer mucho la cabeza con cualquier cuento prácticamente, ¿no? Eh, y mientras en Esmeraldas la gente se muere de hambre, se muere de sed, no puede ir al baño, si toman el agua del río se van a enfermar, si no tienen trabajo, muchas personas, si tienen, cada vez está más peligrosa la ciudad. Eh, los políticos te dicen, no, es que sabotearon, qué pena que saboteé, ya. Porque yo les digo, el fin de semana pasado, si mal no recuerdo, hubo y se filtró ese video. El presidente estaba en un cóctel, estaba en una fiesta, aliñadísima sobre todo, por supuesto. Y fue justo cuando hubo el derrame. Entonces un presidente que está supuestamente en territorio, que él está amando a su país, no está en una emergencia, así que es una emergencia, que no estaba planeado, que no estaba pensado. ¿Por qué no llegó a territorio? ¿Por qué se demoraron tanto en llegar? O sea, son cosas que nunca vamos a entender. Y ahora, este, existe una tremenda manipulación, o sea, porque tú vas a ver un medio y lo único que te dicen es, no, hubo sabotaje, 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 sí, sabotearon. Esos son los correístas. Un ejemplo, la data, por poco y la data te dice que fue Luisa González la que se metió esa noche ahí y abrió las compuertas para que se derrame el petróleo. O que fue Correa que mandó a hackear las máquinas donde estaba almacenado el petróleo para que se rieguen. Y no estamos muy lejos de eso. Es lo triste. Ahí está lo triste. ¿Mm? Y ahora,
Por ejemplo, medios grandes están más ocupados en mencionar a quién conoció el novio de Dayanara, a quién es que conoce o cuántos millones de seguidores tiene en TikTok el novio de Dayanara, o la pelea que tuvo Jorgito Guayaco en Perú, antes que contarte que de verdad este país está viviendo el peor derrame petrolero de su historia. Y sí, estoy hablando de Coavisa, obviamente. Tienes un país en donde se dedican a hablar más de Leonidas Sisa y de lo malo que es, pero no te dicen que los índices de violencia han aumentado. Y sí, estoy hablando de la data. Tienes un país en donde te dicen que la Luisa González es una hija de tal y cual solo porque se embarazó a los 15 años. Pero no te dicen que nuestro amado presidente usa como instrumento de amenaza a su hija contra su ex esposa y que la tiene secuestrada y que no la deja y que no deja que la vean. Pero Luisa es mala. Pero Luisa es mala porque se embarazó a los 15. Pero Luisa es mala porque tiene tatuajes. O sea, ¿qué es peor? ¿Tener un tatuaje o maltratar psicológicamente a tu ex esposa? No sé. Y ojo, yo no soy correísta, pero sí digo que si entramos en comparativas, al final no son tan diferentes. Al final ni Correa ni Novoa son tan diferentes. Al final son lo mismo. Par de idiotas con ínfulas de emperadores que sí o sí tienen sed de poder. Qué poético sonó eso. Pero sí, o sea, ¿hasta cuándo nos vamos a seguir comiendo tantas mentiras? Porque siempre te dicen, ¿no? Que nunca es culpa de ellos. Ellos están trabajando. Entonces, ¿dónde está el trabajo? Entonces, ¿dónde está el trabajo? Porque si te sabotean tanto y no haces nada para evitar el sabotaje, ¿de quién es culpa? Al final el saboteador va a ir hasta donde le permitan. Y si le permiten hacer el sabotaje, pues qué bacán. Y si no, pues. Pero como conclusión, dejemos de estar comprando ese cuento barato que nos dicen de que todo es sabotaje. Ya hay que empezar a actuar como adultos y empezar a aceptar culpas. O sea, no puede ser posible que nunca sea culpa de nadie, que la pelota se la pasen de un lado al otro y que nosotros tomemos partido con el uno con el otro en vez de criticar a ambos, al culpable y al culpado. Dejemos de tomar parte, dejemos de actuar así tan polarizados. Ya es hora de ser un poco más críticos. Este país está viviendo, miren, y es mágico. El país nada más le interesa la política cuando es tiempo de campaña. Y ni siquiera por nada político como tal, sino por saber quién va a llegar al cierre de campaña. Ojo, yo digo que no, yo digo que eso está perfecto. Al final un concierto nadie te puede negar y si te gusta el artista y es grateche, lánzate. Pero, loco, no puede ser que te importe tan poco el resto del año. O sea, el resto del año esta gente hace cosas, esta gente gestiona y toma decisiones. Y por lo menos se les debe criticar. Pero no existe un pensamiento crítico y están fortaleciendo la idiotez. Entonces, por eso nos preocupa más con quién está, a quién siguió en Instagram Justin Bieber, que lo que está haciendo el presidente. Miren, cuando fue carnaval, pasó lo del Campo Sacha. Ahora que juega Ecuador o que jugó Ecuador el viernes y juega el martes, chuta, con la gente distraída no sé qué puedan hacer. Si cuando se distrajeron en carnaval pasó lo del Campo Sacha, ahora qué puede pasar, ¿no? Si gana Ecuador. Y Ecuador está a nada de clasificar al mundial, así que yo sé que va a clasificar, pero no hay que dejar de pensar en lo otro, que es importante también. Hay que aceptar que ahora se viene un gobierno de 4 años y que va a tomar muchas decisiones y muchas de esas quizás nos afecten. Así que a pensar un poquito, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo vamos a terminar soportando esto? De que nunca sea culpa de ellos, de que siempre se laven las manos, de que sea más fácil echarle la culpa a la administración anterior y decir, no, es que yo hago lo que puedo, yo, chuta, yo me saco el aire y no puedo, pero resulta que tienes tiempo para ir a carreras
de policías, tienes tiempo para hacer fiestas, tienes tiempo para hacer bailes, tienes tiempo para hacer TikToks, tienes tiempo para ir a cumpleaños de las hijas de tus seguidoras, pero no tienes tiempo para de verdad sentarte a enfrentar la delincuencia, pero no tienes tiempo para tratar de solucionar una crisis, pero no tienes tiempo ni ganas de decir, ¿sabes qué? Inés Manzano, deja de hablar tanta estupidez y ponte a trabajar. No, no, no. Resulta que para eso no hay tiempo. Y antes de que me digan correísta o que sí, que quieres a tu prófugo y tal, ¿quién es gobierno? No, mañana es gobierno Correa, se le putea al Correa. Porque yo soy crítico, porque hay que decir lo que está mal. Y la culpa no se reduce echándole la culpa a, valga la redundancia, la culpa no se reduce echándole la culpa a quien estuvo detrás de mí. ¿Sí me entienden? Es como decir, tú tienes novia, novio, lo engañas, te acuestas con otra persona y vas a decir, no, es que me acosté, fui infiel porque mi ex me fue infiel. Eso habla más mal de ti que de tu ex. Entonces, nada, seamos conscientes un poquito de... Hay que empezar a luchar contra la manipulación mediática y contra estos medios que están empecinados en lavarle la cara a esta gente. Mm, Hay una desconexión tremenda entre los problemas reales y las noticias diarias que presentan los medios de comunicación, pero para eso están lugares como este, para eso están lugares en redes sociales en donde puedes conocer un poco lo que pasa, en donde puedes entender más allá de lo que te presentan los medios y donde puedes conocer diferentes realidades y diferentes narrativas. Así que nada, no se les olvide criticar y cuestionar todo. Son las 4:10 de la mañana, yo ya me estoy muriendo del sueño. Un abrazo, los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Cuídense.